Estimada profesora, buenas tardes. A continuación, le voy a presentar la infografía del resumen de propuesta de investigación. Esta propuesta de investigación es para la asignatura Metodología de Investigación 1, en el marco del doctorado de Educación Virtual para la doctora Francis González. Muchas gracias. Mi nombre es Hugo Salazar y voy a presentar el tema Inteligencia Artificial para la evaluación automatizada del conocimiento anatómico, una percepción ética y pedagógica. Esta propuesta se enmarca en lo que es la línea de investigación de educación virtual y aplicaciones de inteligencia artificial. También dentro de esta línea hay algunos elementos que se pueden tomar, por ejemplo, algunos elementos de la inteligencia artificial en plataformas educativas, ¿cierto? Ya que se enfoca directamente en el uso de la IA, el contexto evaluativo de la enseñanza, en este caso de la anatomía, y su implicancia en las plataformas educativas digitales. También habla de la personalización del aprendizaje mediante algoritmos de IA, buscando explorar algunas herramientas que puedan automatizar el proceso evaluativo dentro de lo que es la anatomía y cómo esto se puede adaptar para lo que es la percepción estudiantil y mejorar el proceso evaluativo. También dentro de los métodos de evaluación y educación digital, donde podríamos encontrar otras líneas pertenecientes a lo que es la ciencia de la educación virtual. Esto respecto a lo que son las líneas de evaluación de mi trabajo. En cuanto a lo que es el contexto, parte de lo que es el momento uno, contexto de la realidad del objeto de estudio, como escenario dentro de lo que es la parte de educación superior, me gustaría profundizar un poco más lo que es la enseñanza de la anatomía humana y por lo tanto me interesó buscar cuáles son los elementos evaluativos al respecto. Como objetivo principal, entonces, busco comprender cómo los docentes y los estudiantes del área de la salud perciben el uso de la inteligencia artificial en evaluaciones de anatomía desde una perspectiva ética, formativa y comunicacional. ¿Cuál es el contexto y el escenario principal, ¿cierto?, que se da en la educación superior? Lo cual me motiva, dado que hay un impacto respecto al proceso evaluativo per se, que en este caso, cuando hablamos de evaluación automatizada o evaluación digital, hablamos de un impacto ético y pedagógico, sobre todo si queremos dejar una plataforma que pueda funcionar de forma adecuada y que sea estandarizada. En este caso, se busca comprender cómo perciben los estudiantes y cuáles serían las implicancias, sobre todo imaginar cuál es el contexto en el cual están viviendo los estudiantes. Luego, en el contexto referencial, podemos ver que la evaluación de IA dice que es muy eficaz. Nosotros hablamos de que puede ser algo muy eficaz desde el punto de vista de obtener las calificaciones y tener algo bastante rápido para ver el avance de los estudiantes. Se puede personalizar, pero también plantea riesgos como, por ejemplo, que la retroalimentación es para todos igual. Puede ser que el docente no tenga el juicio docente, ya que estamos hablando de algo automatizado. Y puede ser que el estudiante o el docente también se puedan desmotivar. Y dentro de los elementos de accesibilidad también puede haber algunos elementos de justicia que se pueden percibir respecto a esta herramienta. Dentro de lo que es este contexto referencial hay algunas teorías, ¿cierto?, como la evaluación formativa, la ética asociada al cuidado de la educación y la teoría socioconstructivista desde el punto de vista de los enfoques también asociados con la parte pedagógica. Y en este enfoque ético-pedagógico, ¿cierto?, la investigación se basa en principios de la justicia evaluativa, donde queremos plasmar, ¿cierto?, que haya una accesibilidad primaria para los estudiantes, una transparencia desde el punto de vista del algoritmo para poder identificar cuáles son los elementos a evaluar y que el estudiante tenga una autonomía y que pueda acceder a estos beneficios evaluativos en cualquiera de las condiciones. Esto considerando los efectos y los elementos comunicativos que puede presentar la IA. Dentro de esto, y como un antecedente, ¿cierto? Se ve que los estudiantes han evidenciado una desconfianza ante la retroalimentación automatizada. Esto ya lo indica un estudio, la del ATIC del año 2022, donde los estudiantes indicaban que no confiaban un poco en la parte de la retroalimentación para elementos del área de la salud, sobre todo con elementos médicos. Para el contexto metodológico, esto es un enfoque cualitativo-interpretativo, ¿cierto?, que busca interpretar la fenomenología que está sucediendo y se realiza mediante el enfoque de estudio del caso de los estudiantes. ¿Cuáles son los actores implicados en esto? Serían los estudiantes y los docentes
del área de la salud, esto mediante técnicas de entrevistas en profundidad, por ejemplo, grupos focales y relato narrativo. Esto busca enriquecer un poco lo que es cuál es la realidad, cuál es el contexto y mejorar el discurso que podemos obtener de las diferentes realidades percibidas. El análisis va a ser algo inductivo con una codificación abierta, axial y también selectiva para los diferentes interrogantes. También se está buscando generar una triangulación de información para poder obtener un mejor discurso posible de este fenómeno descrito. Dentro de los elementos de rigor o de técnica, estas técnicas, estas técnicas semiestructuradas y tubos focales buscan poder generar una transferencia de información con un criterio creíble y que puedan tener una autenticidad comprobable. Dentro de esta estructura, lo que se espera es que podamos generar algún elemento ético y pedagógico para poder integrar la IA a la evaluación en anatomía, sin perder el componente humano, que es la parte del juicio crítico, mejorar lo que es el proceso reflexivo para los elementos de la evaluación anatómica y también el contexto del proceso formativo. Dentro de esta dinámica de ejecución del proyecto, me llamó bastante la atención de que hay algunos estudios que hablan de que a medida que se mejoran los componentes de la IA, tenemos mayor recepción de los estudiantes respecto a la confianza respecto al instrumento. Eso respecto a la infografía de mi investigación. Me demoré un poco buscando el tipo de información que podía adecuarse al proceso que estamos viviendo hoy en día en la universidad. Yo soy coordinador del área de anatomía y estamos buscando justamente tener un elemento automatizado para generar asignaturas que sean automatizadas como una especie de remedial previo a lo que es la asignatura propiamente tal. Y esto se enmarca también en una necesidad. Dentro de los actores y las referencias que podríamos encontrar para poder sustentar lo que es este proceso de investigación, de la TIF, el año 2022, se indicaba, por ejemplo, que la IA tiene un potencial donde podría mejorar la evaluación de la anatomía mediante una retroalimentación inmediata, cosa que el estudiante tomara y pudiera ver inmediatamente su calificación, pero que había que limitarse a netamente algo más pedagógico que tanto técnico. En este caso, subraya que habría que buscar una humanización para el contexto formativo. También Bowness del 2023 indicaba que este estudio evidenciaba que los estudiantes tenían mayor alimentación cuando había un humano de por medio y que había que generar una interpretación y mejorar la personalidad o la personalización del tipo de mensaje que se quiera dar con la IA. Cornwell en el 2023 también indicaba que las implicancias éticas, sobre todo en la utilización de la IA, se asociaba con la educación anatómica en cuanto a que se perdía el contacto de esta dimensión humana al reemplazar al profesor, ¿cierto?, con una máquina para la simulación. En este caso, ahí habría mucho riesgo de la inequidad respecto a la accesibilidad de los estudiantes, pero también en la parte bioética, al perder la humanización y los límites morales respecto a la automatización de la educación. Para Ndongam, ¿cierto? El año 2024 indica que la enseñanza y la enseñanza, sobre todo la parte evaluativa de anatomía, tiene una ventaja bastante importante si hacemos algo híbrido, que es lo que estamos pensando hacer ahora acá en la universidad, de poner algunos cursos que partan con esta parte netamente pensada en IA y luego disminuyan cierto su componente para que sea algo un poco más específico. Y Turner del 2023, ¿cierto?, indicando que lo que es la parte de educación médica mejora lo que es la parte de coherencia respecto a la justicia evaluativa. Eso respecto al sustento de la investigación. Que estén muy bien, muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, que tengan una buena jornada.